Buongiorno para Lovers. Recientemente se ha anunciado la nueva película, el nuevo recuela, secuela, remake de Naked Gun. Sí, va a haber una nueva película de Naked Gun. Y bueno, como suele decirse, Internet explotado. No robarías un auto. No robarías una cartera. No robarías un televisor. No me obligas a mí a hacerlo. Suscríbete para que puedas subsistir. Como digo, remake, recuela, secuela, ya sabéis, este concepto fluido que hay actualmente de Naked Gun, de Aterriza como puedas, de el nombre que tenga la película en cuestión en Latinoamérica. Ya sabéis, película clasicazo dentro de los spoofs de los Zaz, de David Zucker, Jim Abrams y Jerry Zucker, directores míticos dentro del cine de comedia que hicieron una serie original, Police Squad, en la que se basó esta película, aparte de Airplane, Aterrizado como puedas, y parte de la coletilla, por decirlo de alguna manera, esto le va a hacer mucha gracia a la gente de Latinoamérica, de que casi todas las películas, o muchas películas de comedia, y sobre todo con Leslie Nielsen, aunque no solo con Leslie Nielsen, he de decir, se tradujeran en como puedas. Espía como puedas, en fin, hay 100.000 ejemplos de esto, ¿no? Como digo, la gente se ha vuelto un poco loca. Yo creo que aquí hay ciertos motivos para entender. Es decir, a diferencia de otras veces, aquí sí que estoy un poquito de acuerdo o sí que entiendo ciertos puntos que está utilizando la gente. Primero de todo, y el más importante, una cosa que yo lo he dicho muchas veces y que quiero dejar clara. La gente habla mucho de película innecesaria. A ver, esto es evidentemente desde mi humilde opinión, pero no existe. A mí me molesta mucho el término de esta película es innecesaria, esta secuela es innecesaria. Entiendo parte de lo que se quiere comentar, de decir, un ejemplo muy claro de esto es The Black Phone 2, ¿no? Película que queda bien cerrada, se hace una secuela, la secuela no viene desde un punto de vista, digamos, narrativo, sino desde un punto de vista puramente económico, especulativo. Vale. Entiendo que se refieren a esto, pero ¿cuál es la cuestión? Primero de todo, que ninguna película es necesaria o innecesaria. Al final, nos guste o no, a los que amamos este arte, porque no deja de ser un arte, no estamos, o sea, el arte en general no es necesario. Podemos vivir sin arte. Viviríamos muy mal sin arte y sin entretenimiento. Viviríamos muy mal, sí, desde luego, pero no es necesario para nuestra subsistencia. Partiendo de esa base, ¿no? De que no existe cine necesario o innecesario, no existe una película necesaria o innecesaria. The Naked Gun justamente, a lo mejor son una saga de películas, a mí me gusta mucho, yo soy muy fan, soy muy fan de Aterriza como puedas, no me vas a ir a llamarle de Airplane. Partiendo de la base de entiendo el punto que se refieren, entiendo la cuestión, es decir, entiendo que es una secuela que viene tardísimo de una película tan tarde como 30 años después, de una película, porque la tercera es en el 94, de una película que ya la tercera fue bastante criticada, fue bastante floja en su momento. A mí es una película que me gusta mucho, pero bueno. Y es una película, esa quiere decir, nadie estaba hablando de The Naked Gun, no estaba en las conversaciones, no es un poco, en este sentido, no es un poco tipo Cobra Kai, ¿no? Que nace de un chiste en cómo conocí a vuestra madre, y se habla un poco de qué pasaría si, y entra dentro de una nostalgia de una época, porque al final, pues Rocky, Karate Kid, una serie de películas tienen mucha nostalgia, son muy comentadas, ¿no?
en general, nadie se acuerda de Todd Jan. Sí que es verdad que hay un GIF en concreto que, si me acuerdo, lo pongo, que es muy comentado, que es el GIF este famoso de Facepalm. Pero más allá de eso, no son películas que la gente... Son películas que muchos las recordamos, que las recordamos con cariño, pero no son películas que estén en una gran conversación. Entonces, partiendo de esta base, es una cuestión extraña de por qué en pleno 2025, como digo, 31 años después, se da... No sé si saldrá, si escucháis algún ruido o algo... Ven aquí. Si escucháis algún ruido, veis que la cámara se mueve o algo, es que está aquí la gata, ya he hablado de ella, la gata pequeñaja, y me está aquí liando la de Dios. Mírala. Mírala. ¿Quién es más malo? Esto sí que os gusta porque era un tempo increíble. Los 10 segundos de pausita estos, pero bueno. Como decía, en general no es una película que está en la conversación. Entonces muchos, más que nos hemos sorprendido, básicamente. A mí me ha pillado completamente por sorpresa. Había gente que me ha dicho que ya se sabía. A mí me ha pillado completamente por sorpresa esta película, pero con cierto aire de esperanza, por decirlo de alguna manera. Porque, y esto es un vídeo que tengo pendiente, me da la sensación que ya no hay comedias en el cine mainstream. Me explico. El cine español sigue siendo sigue habiendo muchas comedias, la comedia francesa del año y todo lo que queráis, y sí que sigue habiendo comedias en un cine americano, sobre todo de perfil más bajo, podríamos decir, películas para vídeo bajo demanda. De hecho, si vais a la lista de comedias del año pasado, por ejemplo, tenemos en la lista, que lo miré, o de los últimos años, aparecen Bullet Train, siempre digo Bulletproof. Bullet Train, película que a mí me gustó mucho, que junta la comedia con la acción, es una especie de Deadpool, que es una película de superhéroes, Hitman, que es una comedia romántica, El Especialista, que es una comedia romántica, es decir, comedias como tal, puras comedias, como esta película, como Airplane, spoofs, películas paródicas, no hay tanto, sino la comedia se ha ido por otros derroteros que van más hacia eso, ¿no? Hacia la comedia romántica, hacia las películas de superhéroes y demás, hacia las películas familiares. Entonces está bien que sin ningún tipo de pretensión, espero que no tengan ningún tipo de pretensión, que esa es otra historia, se haga este tipo de películas, se haga este tipo de comedias, recuperando un género que tenemos bastante perdido. De hecho, el director de esta película, que lo he estado mirando, es Akiva Schaffer, que es guionista del Saturday Night Live y director de Chip y Chop, Chip and Dale, película de Netflix que yo ya comenté que a mí me había flipado, que a mí me había gustado mucho y que es una película puramente cómica y muy meta. Yo sé que a mucha gente que no le gustó por una serie de temas que en verdad no es un homenaje a la animación y demás. Bueno, es una película que de verdad me gustó mucho su componente puramente meta. Hablé de ella, es que creo que ese año justamente no subió el vídeo de lo mejor del top, y esto ya me ha pasado otra vez. Pero bueno, hablé de ella más o menos, creo que hablé de ella en su momento, pero bueno. El guion es de Seth MacFarlane, no hace falta decir quién es Seth MacFarlane. Seth MacFarlane, por ejemplo, es uno de los que está haciendo ciertas comedias, al menos en plataforma. Y en este momento que es la comedia pura, me refiero, ¿eh? No hablo de comedia romántica, no hablo de comedia de acción, la comedia más pura, el chistecito puro, la tontería, se ha perdido mucho. Y esto hay una cosa que he comentado más de una vez. A mí hay una película que me encantó, que es una de mis películas favoritas del Berretina de siempre, de hecho es mi película favorita del Berretina de siempre, que es, he hablado de ella muchas veces, que es siempre me lío el nombre. Housewife Alien vs. Zombies Gays, es decir, Zombie Gay contra ama de casa Alien. Una de las cosas que me hiciera que me turboflipara tanto es justamente que es un spoof claro de muchas cosas. Y es una película que tiene un humor absurdo increíble. Ya no hay este tipo de humor en el cine. Hay un humor negro, un humor, como digo, de comedia romántica, pero no existe el humor absurdo, puro,
que tenían las películas como de Airplane, de Gil mal día para dejar de fumar. Bueno, todos recordamos chistes de este tipo de películas, ¿no? O The Naked Gun, también tenemos mil ejemplos. Hay una en concreto de Leslie Nielsen que a mí me gusta mucho, que es Vaya un fugitivo, que es una parodia del fugitivo, que tiene uno de mis chistes favoritos, que es una cosa que yo la vi de pequeño y es una cosa que comentamos mucho mi hermana y yo, que es el cuidado tiene una pierna. Pues hay un momento que el malo, digamos, se coge una prótesis, tiene una pierna falsa, y, o sea, tiene una prótesis en la pierna, mejor dicho, y se pone una pistola en la prótesis. Y dije, el cuidado tiene una pierna. Que es una cosa que digo que me alucina ese chiste, es un chiste increíble. Ya no está este tipo de películas. Entonces yo entiendo que a mucha gente le ha pillado con el pie cambiado. Le ha pillado diciendo, en un momento en el que cine ya no se está haciendo este tipo de cine prácticamente no existe, se ha encontrado con esta película. Este es el gran punto. El primer gran punto es el película innecesaria. El otro gran punto es una mezcla entre cast y dirección. Evidentemente, los Zaz no iban a estar ya. De hecho, no sé si siquiera, creo que alguno de ellos, esto lo estoy mirando aquí en directo y no debería hacer estas cosas. Efectivamente, es que me sonaba que tienen más de 70 años. De hecho, Jim Abrams murió, que es lo que me sonaba, que había muerto hace relativamente poco en fecha de grabación de este vídeo. Y yo entiendo que este tipo de películas eran sello Zaz, eran el sello de esta gente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, era el sello Leslie Nielsen. Aquí es verdad, no vamos a ser... yo no sé cómo llegaron este tipo de películas en Estados Unidos, me imagino que el sello Zaz era fuerte, pero aquí en España muchos de las que vimos esta película, la vimos, yo repito, muy pequeño con estas películas, pero las vimos porque salía Leslie Nielsen, como se estuvo conociendo muchos años en España, el tío del pelo blanco. Y entonces, ¿qué pasa? Que el actor que se ha cogido para hacer de Frank Drebin, en este caso Frank Drebin Jr., es Leslie Nielsen. Es Liam Neeson, me sale aquí Leslie Nielsen, perdón. El actor que se ha escogido para hacer de Frank Drebin, en este caso de Frank Drebin Jr., es Liam Neeson. Liam Neeson es un actor maduro, es un actor serio, que se ha especializado en hacer un perfil de película muy John Wickiano. Concretamente es tipo mayor, serio, que él solo contra el mundo, que parece una persona entrañable, pero, bueno, entrañable o no, parece una persona normal y corriente, el típico persona que te encuentras comprando el pan. Pasa un poco con John Wick, como pasa con Nobodies, este perfil, ¿no? Y se lía a hostias y de una manera increíble. Vito es el perfil este que se hizo tan popular con John Wick, pero es verdad que ya existían todas las películas de Taken, de venganza, ya estaba, ¿no? Este perfil de Liam Neeson. Entonces mucha gente esto lo ha criticado, sin darse cuenta que Leslie Nielsen realmente es un actor que al menos que los Zaz le sacan el rollo más... Los Zaz le sacan el rollo más cómico, pero un actor de serie B que no tenía ningún tipo de perfil cómico, y que no es hasta Aterriza como puedas, que hace un papel muy concreto además, porque el papel que hace Liam Neeson en Aterriza como puedas, mucha gente no se acuerda, pero es un papel de un médico y no es un papel excesivamente cómico. Entonces es con Police Squad cuando hace este papel de policía tontorrón, policía torpe, pero que lo más gracioso que tiene es que él sí, con un semblante serio. Es decir, es un actor relativamente serio que tiene un humor, además, las películas estas tienen un humor bastante físico, es un humor, como digo, muy absurdo. Todo esto con un perfil muy, muy serio, de una persona con el pelo blanco, mayor, con un rostro serio.
Yo creo que Liam Neeson, es verdad que lo tenemos muy asociado a según qué película, es decir, que en el caso de Liam Neeson sí que era un perfil más bajo y se destapó como un gran actor cómico. Liam Neeson no tiene este perfil tan bajo, no es este perfil de serie B. Pero a mí me parece que el cast es una gran decisión, es decir, o no, que me equivocaré, pero que al menos deberíamos, como mínimo, dar un voto de confianza. Porque Liam Neeson no era un cómico, no se escogió a un cómico, igual que, por ejemplo, con La Pantera Rosa, que Peter Sellers sí que era un cómico, y de hecho se cogió a Steve Martin en su remake, infumable remake. Aquí yo creo que podríamos darle un voto de confianza. La otra cuestión es el guionista. Seth MacFarlane te puede gustar más o te puede gustar menos. Es cierto que si hay una cosa que ha caracterizado a toda la producción en general de Seth MacFarlane es un humor absurdo. Un humor absurdo y un humor de trazo grueso, que son cosas que los Zaz ya tenían. Muchas películas de los Zaz tienen un humor absurdo y tienen un humor de trazo grueso. Repito, te puede gustar más o te puede gustar menos Seth MacFarlane. Te puede parecer mejor o peor en sus películas. Yo creo que en general no tiene una película que digas tú, ¡buah, madre mía, qué maravilla! Yo he sido bastante fan de Padre de Familia en su momento, ya hace bastantes años que dejé de verlo, pero a mí me parece, sobre todo, la gran virtud de Padre de Familia eran estos momentos, de estos cachos, no era tanto la trama en sí, sino estos cachos de humor absurdo, aparte de, evidentemente, el personaje de Steve y el personaje de Brian, pero pues, es otra historia. Y considero que, en general, bueno, es un tío que es gracioso y es tiene un humor lo suficientemente adaptado a este tipo de humor, ¿no? Al humor que pide una película básicamente como The Naked Gun. Entonces, ¿cuál es la conclusión, podríamos decir, a todo esto? Pues no hay mucha conclusión, simplemente creo que es positivo que se haga este tipo de películas en un momento en el que el cine de comedia puro, absurdo, y sin ningún tipo, es verdad que había ciertos... Sí, es que había ciertos... Pero es que The Naked Gun no era una comedia romántica, que había cierto componente romántico. Pero, en definitiva, considero que es positivo hacer este tipo de películas. A ver qué pasa. Es verdad que, evidentemente, tira de la nostalgia. Es una película buscada para los millennials que las vimos de chavales, las vayamos a ver ahora. Indiscutiblemente, tira de nostalgia de manera descarada. Pero, bueno, es lo que hay ahora. Ahora parece que si no... Es decir, me voy a explicar en esta conclusión. Probablemente lo más seguro es que, igual que pasaba con Joker, igual que pasa con otras películas, si quisiera hacer una película a lo mejor la idea era hacer un The Naked Gun original y decir, revivir una franquicia, podríamos decir, o una saga de películas que les gustaba mucho a la gente implicada, pero... me da la sensación que en otro contexto esta película a lo mejor se podría haber hecho con otro policía diferente, tontorrón, con un perfil parecido, es decir, una spoof de una película de policías o de una película de detectives, y se ha tirado más por ponerle el sello Naked Gun para vender, porque vivimos en la época de las IPs, y esto es una cosa incontestable. De hecho, una película como El Especialista era de una IP poco conocida, pero no dejaba de ser de una IP. Y, en definitiva, mi conclusión es esa. Pese a que mucha gente la va a ver con las gafas de la crítica, va a ir a verla o sea, al final, su gran valor es es un arma de doble filo, porque mucha gente va a tirar de nostalgia para ir a verla, pero a la vez la va a ver con las gafas de la crítica y va a decir, esta no es la original, este no es Leslie Nielsen y demás. Mi consejo es que os olvidéis de eso, que vayáis a verla
al cine, por favor, porque este tipo de películas tienen que estar en el cine, por favor, hagamos que esta película tenga buena taquilla, aunque sea infumable, para que se sigan, para que la gente se atreva a hacer otra vez películas cómicas, que serán mejores o peores, pero que vuelva el cine de comedia en general es una buena noticia. Vamos a intentar rebajar un poco las pretensiones de, joder, es que no es Leslie Nielsen, evidentemente Leslie Nielsen lleva 15 años muerto, joder, es que no son los Taz, son muy mayores y uno ya está muerto también. Vamos a dar paso a una nueva generación de gente que no es tan nueva, porque esta gente lleva ya un trote detrás bastante importante, y vamos a ver qué pasa simplemente antes de volvernos todos locos y tirarnos todos de los pelos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, y nos vemos a la próxima.